mañana tengo el honor, la alegría de tener en esta casa a nuestro amigo y hermano Vicente Martínez, un hombre de Dios, a quien amo, a quien respeto, mi amigo de muchos años. Así que con un fuerte aplauso lo recibimos en esta mañana. Yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros de fe, poder y gloria. Que Dios te use. Gloria a Dios. Bueno, Dios es maravilloso. Dios es espectacular. Usted sabe una cosa, Dios es espectacular. Hay una presencia del Señor espectacular en esta mañana. Dios es bueno, Dios es bueno. Usted sabe una cosa, que yo tenía un plan, pero mientras estaba ahí sentado, el Señor me dijo que empezara con un testimonio que no sé para quién es en esta casa, en esta mañana, porque no lo tenía en agenda. Yo me acuerdo que en el 2004 hubo en la iglesia que yo perseveraba antes de pastorear, había una actividad que iban a ir un grupo a Israel, y la iglesia iba a ir a Israel, y se hablaba mucho de la bendición que iba a haber en ese viaje en específico. Y yo me acuerdo que cada vez que venía un predicador a la iglesia, de una manera o de otra siempre se levantaba y me decían: hermano Vicente, Dios va a darle una bendición a través de un viaje que usted va a dar. Pero ellos no sabían que ahí se estaba planificando el viaje a Israel. Y yo me acuerdo que yo venía y el viaje costaba $4,000. Y yo me acuerdo que muchos hermanos aún dentro de la iglesia hicieron préstamos para ese viaje, porque iban a recibir una bendición en ese viaje. Y yo me acuerdo que un día yo le estoy orando y digo: Señor, yo había dado $500 para reservar el vuelo, pero yo no tenía más dinero. Y yo le dije al Señor: Señor, tú me hablaste de que a través de un viaje tú me ibas a dar una bendición. Y tú eres el Dios que puede dar la bendición en Israel como la puedes dar en mi habitación buscándote. Y yo me acuerdo que en aquel momento yo le dije: Señor, si es plan tuyo que yo vaya, yo no me voy a meter en un préstamo, ni tampoco voy a dejar mis deudas embrolladas por irme en un viaje. Tú eres un Dios de orden, y tu palabra dice que a orden tú nos has llamado. Y yo me acuerdo que un mes antes del viaje me llaman de una editorial y me dicen: Vicente, señor Martínez, queremos decirle para que pase a recoger el cheque de $7,000 que tiene aquí en la editorial. El dinero apareció para dar el viaje, para dejar mis cuentas al día y también para llevarme un dinerito para gastar. Gracias y buenas noches. Usted sabe una cosa, ser especial. Dios es un Dios de orden. Y yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero quiero decirte que Dios no necesita que tú lo ayudes en la bendición. Dios se basta solo, porque sabes una cosa, para Dios no hay nada imposible. Vamos a darle un aplauso a aquel que se merece toda la gloria y toda la honra. Dios es soberano, Dios es soberano. Y fui al viaje y recibí la bendición de parte de Dios, porque usted sabe una cosa, que Dios se basta solo para ayudarnos en medio de los procesos. Pero usted sabe una cosa, ahora comenzamos con la parte que me tocaba. Gracias y buenas noches. Usted sabe una cosa, que Dios es bueno. Y yo siempre he pensado que cuando le servimos al Señor, Dios le encanta que seamos agradecidos. Porque qué maravilloso es cuando a veces tú le dices a la persona, le das el paso, y esa persona ni te mira, y tú le diste el paso. Y tú, aunque sea, le dices: gracias. Pues yo reconozco que eso me ha pasado. Gracias y buenas noches. Pero usted sabe una cosa, ser especial. A mí me encanta mimar a Dios. A mí me encanta decirle: Señor, tú eres espectacular. Tú eres el lirio de los valles. Tú eres la rosa de Sarón. Tú eres el deseado de las naciones. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres, Señor, el soberano, el gran yo soy, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el deseado de las naciones, el alfa y el omega, el principio y el fin. Padre, queremos decirte que te amamos. Queremos decirte que estamos fascinados con tu presencia.
Que estamos fascinados, Señor, mi Dios, con saber que no venimos ante cualquiera, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el soberano, ante el gran yo soy, ante aquel que es, que era y que ha de ser, Señor, mi Dios. Señor, venimos ante tu presencia a darte gloria en esta mañana. Señor, mi Dios, tú eres poderoso. Señor, mi Dios, yo estoy fascinado con tu presencia. Señor, estoy orgulloso de llamarte mi Padre y ser llamado tu Hijo, Padre. En esta mañana, Señor, venimos a adorarte y exaltarte. Padre, cancelamos, atamos y paralizamos y hacemos inoperante todo espíritu contrario. Toda mente dividida es cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos ángeles de altos rangos con espadas envainadas, Señor, ministrando en este lugar y cercando este lugar de una manera especial. Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo se sienta de una manera especial. Y que todo lo que aquí se haga sea para darte la gloria y la honra a ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso a aquel que se merece toda la gloria y toda la honra. Dios es espectacular. Usted sabe una cosa, esta es la primera iglesia que yo, pues el primer servicio que predico después de un proceso que estuve 1 mes y 2 días hospitalizado. Y usted sabe una cosa, me dieron de arroz y de masa, pero usted sabe algo, que Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios es fiel. Y antes de citar la palabra, yo quiero comenzar con el testimonio. Usted sabe una cosa, hay veces que pasamos por procesos que a veces no entendemos, pero lo maravilloso de servirle al Señor es que Dios te avisa antes de que te pasen los procesos. Esa es la relación con Dios. Mi relación con Dios no es en un lugar. Mi relación con Dios es en Él, con Él todo el tiempo. Porque Dios es un Dios poderoso. Usted sabe una cosa, años atrás el Señor me había mostrado un sueño. Y en ese sueño yo veía que yo estaba acostado como si fuera en una caja de muerto. Pero yo lo que veía nada más era el plisado de la caja, de eso que está por dentro. Y yo estaba así acostado. Y de momento yo veo que yo me paro en esa caja. Y yo empiezo a brincar de puntillas. Y brinco de la caja y veo un doctor con una bata de doctor resplandeciente parado al lado mío. Y ahí se acabó el sueño. ¿Qué pasa? Yo a través de diferentes procesos, a veces diferentes tiempos, Dios me mostraba sueños en el cual iba a pasar por un proceso de enfermedad muy fuerte. Y a veces nosotros atribuimos muchas cosas al diablo. Y decimos que el diablo me está atacando. Mire, usted sabe una cosa, el diablo no puede ir por encima de Dios. Y usted sabe algo, que a través de los procesos Dios te dice: cuando pases por las aguas yo voy a estar contigo. Cuando pases por el fuego yo también la llama no arderá en ti. Tanto el agua como el fuego son procesos de limpieza. Cuando usted analiza su vida y dice: yo tengo el carácter como si el Señor viene ahora me lleve. A través del agua, el agua es la palabra de Dios y a través de esa palabra nos purifica. Pero también dice la misma palabra que tenemos que pasar por el fuego como el oro para ser brillado, para poder remover toda impureza. Y a través tanto del agua como del fuego Dios nos purifica. Pero usted sabe una cosa, también tuve otro sueño en el cual yo veía que yo estaba en un lugar que iba a ir como si fuera para la Florida. Y de momento me dicen no y viro. Y cuando viro veo una ambulancia y veo un personaje blanco de los ojos claros, rubio. Y me dice: aquel es el lugar. Y cuando me lleva, cuando yo veo, era un hospital. Pero lo más que me llamó la atención, que el hospital al lado tenía una cafetería. Porque usted sabe una cosa, los procesos que usted tiene y que usted Dios le permite es para que después sea alimento para otros. A veces nosotros pensamos que los procesos que vivimos es porque Dios se antoja. Y quiero decirle una cosa, Dios le habla de que usted es un ejército. Y en medio del proceso yo veía también, a través del Señor me decía: vas a pasar por un huracán. Me llevaba meses hablándome de eso. Yo estuve aquí en Puerto Rico, yo llevo 3 meses, yo vivo en la Florida. Y yo llevaba 2 meses predicando arriba y abajo. Iba a iglesias y predicando y diciendo cuán grandes cosas Dios había hecho conmigo. Pero usted sabe una cosa, aun cuando usted lleva fruto,
es necesario que sea podado para que lleve más fruto. A mí me encanta porque la gente me ve y piensa que yo no tengo una relación con Dios. Y a mí me encanta porque la gente, el que se piensa que esto es que va para Disney y no sabe que el pasaje le va a costar caro. Porque usted sabe una cosa, yo en los tiempos de vivir de apariencia y de que la gente me vean por fuera como que soy santo, lo que yo puedo establecer que soy santo no necesariamente sea santidad. Y Dios es un Dios que nos enseña y que va fortaleciendo nuestro carácter. Y en medio del proceso, el Señor venía y seguía mostrando. Y en esa semana que iba a ser hospitalizado, yo vengo y tengo una visión que me veo postrado en una cama, que no me podía mover. ¿Qué pasa? Domingo empezó a tener problemas en la rodilla derecha. Yo tenía por muchos años, basado por las decisiones erradas que tomé en el camino, porque las decisiones que nosotros tomamos hoy son las consecuencias del futuro. Y yo tomé las decisiones porque yo quería ser una mujer y me hormonicé, me puse tanta hormona y a la misma vez también abusé de tanto de mi cuerpo que hoy tengo unas consecuencias pues basado en eso. Porque el cuerpo una vez me hicieron un estudio del pelo y me dijeron, usted sabe una cosa, que usted aparece que usted en su cuerpo a través de su genética tuvo problemas con las hormonas. Y es que el cuerpo te habla. Porque usted sabe una cosa, yo en mi adolescencia quería ser una mujer y desde los 14 hasta los 24 me hormonicé. Entonces yo le estaba diciendo a mi cuerpo con unas hormonas que trajo de paquete, que fueron las que Dios asignó de acuerdo porque Dios no se equivoca. Vino y cogí y me dijo, yo le dije, yo no quiero, le dije al cuerpo, yo no quiero las hormonas que tú tienes, yo quiero que tú trabajes con estas hormonas. Y lo que hice fue que alteré mi cuerpo y por ende tuve unas consecuencias. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y eso es sin añadirle todas las otras cosas que le metí al cuerpo. Pero eso es harina de otro costal, eso es para otro servicio. Pero usted sabe una cosa, ser especial. En medio del proceso, llega un momento dado que entonces tengo este problema en esta rodilla, en el cual tenía una bola del tamaño de una bola de golf, o un poco más grande. Y eso era calcio. Y la gente me miraban así porque se supone que la gente que padecen de las rodillas o tienen situación con las rodillas lo que hace es que se hincha. Pero en el caso mío yo tenía esa bola presente ahí todo el tiempo. Yo llegaba y primero llegaba la bolita antes que yo. Un poco exagerado el hermano, oren por mi exageración. Pero usted sabe una cosa así especial. Yo tenía eso y yo iba a los hospitales y la gente me rifaban. La gente no quería trabajar con eso porque decían, no, es que, y cuando hacían estudios, usted tiene cáncer, usted tiene esto, me decían muchas cosas. Y yo seguía con mi bolita, pero seguía predicando. Seguía haciendo aquello que Dios me llamó. Porque a veces nosotros nos pasa cualquier cosa. Tengo un poco de dolor de cabeza, no voy para el servicio. Mire, usted sabe una cosa, hacer especial. En el servicio es donde te pueden quitar el dolor de cabeza. Gracias y buenas noches. ¡Ay, la migraña! Pues usted sabe una cosa, someterla a los pies de Cristo. Pero Dios es un Dios poderoso. Pero en medio del proceso, esa bolita ya me molestaba. Y yo le decía al Señor, yo quiero que ya esto se trabaje con ellos. Yo le hablaba. Pues ya yo había orado por sanidad. Pero hay momentos dados que Dios la sanidad la utiliza a través del médico. Y también otra cosa, el que yo sea sano no quiere decir de que yo voy a ser agradecido. Porque a mí me mata el texto bíblico cuando el Señor le dijo a los leprosos, ustedes van a llegar bien lejos de esta compañía. Y le dijo, vayan y muéstrense ante el sacerdote. Y eran 10 leprosos. Y nada más solo uno regresó a darle gracias. Y en medio del proceso yo le dije, Señor, estoy teniendo esta situación. Domingo empiezo a molestar. Ya me levanto en un restaurante. Cuando me levanto siento una molestia en la rodilla. Y empiezo a sentir molestia en esa semana. Pero martes para miércoles yo siento que ya el dolor de las rodillas le subía hacia el área de la ingle y la parte del muslo arriba. Y yo dije, y yo fui al médico. Y llegué en un Uber caminando, miércoles. Yo no tengo plan médico de acá, mi plan médico es de la Florida. Pero yo sé que cuando tú estás en un viaje, pueden cubrir lo que son las primeras 24 horas de una emergencia. Y en el caso mío yo decía, bueno, porque me saquen líquido. Pero ya el Señor me había dicho que yo iba a estar pasando por un proceso de enfermedad. Me faltaban 2 iglesias para predicar y ya el lunes me regresaba. Y yo me acuerdo que cuando llego al hospital, me chequean y todo y me dicen, a usted hay que dejarlo.
hay que hospitalizarlo. Entonces, ¿qué sucede? Yo me preocupé, yo dije, bueno, Dios tiene control de todo. Pero yo aún, desde que llegué a la sala de emergencia, empecé a ver la misericordia de Dios. Porque a veces nosotros estamos enfocados en el problema, pero no vemos lo que Dios está haciendo alrededor del problema. Y yo veía como gente me decían, Vicente, yo me acuerdo cuando tú eras y me daban, ay, Dios te bendiga. Una enfermera misma me miró, salió y después regresó y me dijo, es que regrese nada más a abrazarlo y decirle que lo amo. Y entonces tú empiezas a ver el trato de Dios desde la sala de emergencia. Porque hay que poner el oído en tierra, ponerle qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere decirte. Porque Dios te avisa antes del proceso. Y en medio del proceso viene y me dice, vamos, hay que hospitalizarlo. Y al otro día llega este médico al cuarto de hospital, me ponen en una sala, me ponen en la parte de en un privado. Y cuando yo estoy así, viene y llega este médico y me dice, yo soy la persona que me han asignado. Usted sabe una cosa, pues nosotros no podemos trabajar nada con esa bola que usted tiene en las rodillas, pero nosotros le vamos a sacar líquido. Era como vamos a resolver. Pero nosotros no podemos hacer nada. Desde el momento 1, ese médico fue hostil conmigo. La actitud. Él ni me miraba, él estaba como de lejos. Yo a veces pensaba que era, si yo lo hubiera llevado en la carne, es que había racismo. Pero hay veces que nosotros tenemos que salirnos de la carne para pensar en el espíritu. Porque yo puedo decir, es que el enemigo, pero también yo puedo decir, es que Dios está preparando todo esto porque había otras cosas que Dios quería trabajar allí. Y cuando Dios te dice, aquí que no Dios te posicionó, a ti no hay nada ni nadie que te pueda sacar, porque ya Dios te posicionó ahí. Y en medio de estando ese proceso, para hacerle el cuento luego corto, yo estuve 1 semana y media allí. No me daban medicamentos. Yo soy una persona operada de corazón. Los medicamentos míos no me los daban. El médico tratándome hostilmente. Y no me daban nada más que morfina. Y morfina. Y morfina. Llegó un momento dado que mi cuerpo empieza a hincharse. Y a hincharse. Las piernas yo no podía caminar. Llegué caminando y ya yo estaba como si no me podían mover ni las manos. Entonces, ¿qué sucede? En medio del proceso yo decía, Señor, tú tienes control. Pero en medio de ese proceso, usted sabe una cosa, yo alababa a Dios. Decía, Señor, yo te doy gracias en medio del proceso que estoy viviendo. Y en medio de ese proceso, el médico decía, es que yo le dije a usted que se tiene que ir usted de aquí. Y digo, pero ¿cómo yo me voy a ir caminando? Si yo llegué aquí caminando, que no puedo moverme de esta cama. No, que usted sabe una cosa, nosotros no podemos hacer nada. Pero lo que yo no sabía era que había problema con el plan médico mío. Ellos me habían hospitalizado, pero no estaban trabajando ni me estaban poniendo nada. Cuando se supone que la ley a usted tiene que ponerle, si usted llega a un hospital, tienen que atenderlo. Pero a mí no me atendían. ¿Por qué? Porque el plan médico mío, la persona en admisión se equivocó y pensó que era un plan médico de la Florida que le paga el Medicare. Pero el plan médico mío es personal, pero trabaja nada más en la Florida. Pues entonces ellos no me atendían. Y como no me atendían, yo no recibía Plavix por las coagulaciones en el cuerpo, por ser operado de corazón. Yo no recibía las pastillas de la presión, únicamente morfina y morfina. Y yo me fui hinchando. ¿Qué pasa? Cuando entonces empieza un médico que es amigo mío, que trabaja en ese hospital, dice, Vicente, el problema es que es gerencial, como dice, es de burocracia. Entonces, ¿qué sucede? Me llaman el plan médico mío de la Florida y llaman acá y dicen, es que nosotros nos equivocamos. Pero tampoco lo decían. Me tenían 1 semana y media allí dándome morfina y Vicente hinchándome. Vicente, el que llegó caminando, ahora había que bañarlo. Vicente, el que llegó caminando, ahora tenía que hacer sus necesidades en una cama cuando Vicente no estaba pasando por ese proceso. Y seguía yo hinchándome. Y en ese momento, gracias a Dios, Dios movió contacto y me aprobaron el plan de la reforma. Y ahí empezaron a atenderme. Pero usted sabe una cosa, cuando me empiezan a atender, empiezan a salir otras cosas que estaban ocultas en el cuerpo. Porque hay momentos dados que Dios permite unos procesos para que salga todo aquello que esté oculto a la luz. ¿Y qué pasaba? Mi columna vertebral aparecía en los estudios de que estaba deformada y que tenía 2 nervios, dos discos que se estaban pillando. Por eso es que yo no podía caminar. Entonces empiezan a moverse un montón de cosas. Empiezan a darse cuenta que yo tenía una osteomelitis en mi cuerpo, que es una infección en todo el cuerpo, que a base de antibióticos se trabaja.
Todo eso Vicente andaba en dos piernitas por ahí predicando para arriba y para abajo. Jalda arriba y jalda para abajo. Pero Dios lo sabía. Y en medio del proceso hubo un momento dado que el médico se puso más hostil. Y mi hermana, que tiene de tolerancia a lo que tengo yo de enano, vino y dijo: perdonen, oren por mí, por favor. Usted sabe una cosa, lo que hizo mi hermana fue y se quejó al director médico. Al médico lo sacaron en menos nada de atenderme. Entonces todo cambió. El hombre desde el principio no me había asignado ni un reumatólogo. Aún la reumatóloga después entonces salía en las noticias, salía hasta en Lo Sé Todo. Y todo era, y yo decía: Señor, pero de una cosa, de una rodilla que fui a que me sacaran un miércoles, esto ya basta por las noticias. Porque usted sabe una cosa, cuando Dios quiere hacer unas cosas, se vale de todo lo que tenga que valerse. Aún mismo cuando entonces llaman de las noticias para ver qué es lo que estaba pasando con Vicente, ahí cambiaron el médico, empezó todo acá a moverse. Porque lamentablemente vivimos en una situación que usted tiene que moverse y hacer valer sus derechos, porque si no, usted lo saca con los pies adelante y no es el tiempo de Dios. Pero en medio del proceso, usted sabe una cosa, yo veía las batallas de noche, cómo los demonios se movían. Porque usted sabe una cosa, cuando usted le está alterando el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas no se queda contento. Pero yo no le sirvo a cualquiera, yo no le sirvo el canto de yeso ni el canto de piedra, yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al poderoso. Y usted sabe una cosa, que cada vez más esas rodillas se seguían hinchando y se seguía hinchando. Y yo decía: Señor, y hubo un día que, porque no podían, porque para virarme en la cama me tenían que virar, porque yo no me podía virar. O sea, levantar las piernas, todo me lo tenían que hacer. Aún mismo cuando me llevaban a estudio, yo me acuerdo que un hombre de Dios, que era una escolta que conocí allí, él como que me hizo un nudo entre la sábana para zumbarme, porque yo mido 6,4 y pesado que no me muevo. Gracias y buenas noches. Pero en medio del proceso, usted sabe una cosa, Dios estaba. En medio del proceso yo veía a Dios. Y yo me acuerdo que yo estando así acostado, yo dije: Señor, porque era tanto el dolor en esa pierna que yo no lo soportaba. Y yo le dije: Señor, yo soy tu siervo, yo necesito que tú pongas tu mano, yo necesito que tú pelees a mi favor. Y usted sabe una cosa, que esa misma noche, esa bola que era de calcio dura empezó a hacerse líquida. Gloria a Jesús. Y esa noche rompió la piel y ese líquido empezó a salir. Porque Dios es un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Porque usted sabe una cosa, usted no le sirve a cualquiera. Usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ya me tenían que atender, ya me tenían que operar. Y me terminaron operando, nada más limpiando las rodillas. ¿Qué sucede? En medio del proceso yo seguía con los ataques y la situación y el dolor. Era un dolor angustiante. Y una noche yo estoy así acostado, era de madrugada, y yo estoy orando y de momento siento una voz en la habitación que me dice: Vicente, Vicente. Oh. Y de momento la presencia de Dios inundó la habitación. Y de momento yo tengo una visión y veo se abre una cortina y veo un personaje que era un médico, con el pelo corto negro, con el blanco, en el cual tenía una bata resplandeciente, como el sueño que yo había tenido hacía años atrás. Y aparecía ese médico con las manos llenas de un montón de sueros y de cosas. Y a partir de ese momento mi cuerpo cambió. Empezó el cuerpo a mejorarse, y a mejorarse, y a mejorarse, y a mejorarse, y a mejorarse. Hasta el día de hoy, que mire, usted sabe una cosa, a mí me operaron de las rodillas. Estuve un mes hospitalizado en una cama. Y el martes que viene yo cumplo 2 semanas de estar de haber sido dado de alta. Porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido maravilloso. Porque a veces decimos: pero entonces ¿cómo Dios lo va a hacer? Pero es que Dios puede poner su mano. Mire, Dios puede hacer muchas cosas. Pero ¿por qué yo hablo de mi testimonio rápido? Y usted dirá: pero ¿y por qué Dios te tenía que hablar? ¿Y por qué Dios te avisó? Porque usted sabe una cosa, Dios es un Dios de relación. Y a través de esa relación Dios te va enseñando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que somos cualquiera en Dios. Usted no es cualquiera.
Usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando Dios te habla a ti de una armadura, ¿por qué Dios te habla a ti de una armadura? ¿Qué es el símbolo de una armadura? La armadura la tenían únicamente los guerreros. Dios te dice en su palabra, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cualquiera. Nosotros somos poderosos en Dios. Porque no es el Espíritu de Dios el que habita, no es el Espíritu de Dios que habita en ti. Pues si el Espíritu de Dios habita en ti, Él es poderoso. No es a cualquiera que tú le sirves. Pero en el medio del proceso podemos cantar coritos de antes. Podemos hacer muchas cosas de antes. Pero yo me acuerdo de hombres y mujeres de antes que cantaban ese corito, pero decían, Dios va a hacer esto de esta manera, y hacían el momento. Porque eran hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de relación con Dios. A veces algunos no sabían ni leer ni escribir, pero te podían citar a ti y los diablos, el demonio tenía que huir. Usted no le sirve a cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te quiere fortalecer la fe? Porque a través de los procesos que tú estás viviendo, Dios va a fortalecer tu fe. Dios quiere que tú le creas a Dios. Dios quiere que tú confíes en ese Dios. En ese Dios que tiene todo el cuidado y todo el control. Pero usted sabe una cosa, yo estando allí, a mí me podía dar dolor como yo estaba. Pero yo decía a mi hermana, mamá, tráeme la maquinita que me voy a recortar. Y yo acostado, no me podía levantar y el problema es en las piernas. Yo en las manos era... Me pasé la máquina. Allí mismo me bañaba y lávame el pelo. Déjame acomodarme el pelo. No me pasé blower porque ya es demasiado vanidad. Gracias y buenas noches. Oren por mí. Pero en medio del proceso yo me ponía mi buen perfume. Y yo venía y yo estaba allí acostado. ¿Por qué? Porque aunque yo podía estar moribundo, pero no tenía cara de moribundo. Porque esa era mi actitud. Porque el Señor me había dicho que iba a pasar por un proceso. Él no me dijo que yo iba a hacer allí una casa y me iba a quedar allí. Porque tu actitud ante los embates le dice a Dios si tú crees o no crees. A mí me podía doler. Bueno, el hermano Herario fue y me visitó y oró por mí allí. Y yo podía estar acostado en aquella cama, pero yo sabía lo que Dios me había dicho. Veía también cómo la gente llegaba al cuarto de la habitación a orar por mí. Veía cómo el ejército de oración a través de las diferentes hermanos, a través de las redes sociales oraban. Veía aún mismo como gente llegaban con la guitarra a cantarme allí. Veía cómo la gente llegaban con los antojos de cosas que yo quería. Veía también cómo la gente aún de los de la cocina venían y me decían, mira, estamos orando por ti. Mira cómo tú estás, aún los de la limpieza. La de la limpieza me llevó flan, me llevó hasta una lasaña. ¿Qué no me llevaron? Eso es la gracia y el favor del Señor. Estás pasando por el proceso, pero tenemos que mirar alrededor del proceso, Dios trabajando. Porque sabes una cosa, al finalizar los días de la hospitalización, yo tengo una visión en el cual veo 3 medallas, como si hubiera ganado unos premios. Usted sabe que yo voy a hablarle, vamos a irnos a aguas profundas. Cuando usted le sirve a Dios y usted viene a Dios y acepta al Señor como su Salvador, ahí empieza a formar al guerrero o la guerrera que hay en usted, que a usted no se ve. Es como si usted se hubiera alistado en el ejército y haberse alistado en el ejército, llega un momento que va formando. Cuando usted ve, a lo mejor usted tiene un muchacho o una muchachita que se va para el ejército. Los ponen a correr, les ponen a hacer su cama, les van formando la disciplina, van formando muchas cosas en ese joven o en esa joven. ¿Para qué? Para formar su carácter. Aún mismo hay guerreros que pueden estar pasando por situaciones y usted no lo nota. Yo tengo una amiga que tiene a su hijo en el Navy y dice que cuando aún ellos van, él está en submarinos. Y cuando aún van a esas misiones, ni su familia lo saben. ¿Por qué? Porque cuando usted es un guerrero, hay unas cosas que van formando en usted. Pero para usted yo ver lo que veo hoy, que yo llevo 35 años sirviendo al Señor, yo tengo que ver situaciones de fe.
Porque usted sabe una cosa, la sanidad viene a través de la fe. Dice el Señor en su palabra que si tuviera fe como un grano de mostaza, la misma palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios va formando tu fe, es a través de cosas pequeñas. Te voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo que un tiempo atrás, cuando yo vengo al Evangelio, el Señor me dice a los 2 años, quiero que te vayas a trabajar a domicilio. A otros, como peluquero, el salón de belleza le ha sido maravilloso. En el caso mío, nunca se me daba bien. Porque Dios me quería a mí trabajando a domicilio. ¿Qué yo hacía a domicilio? Le predicaba a la gente. Le contaba testimonios. Oraba por la persona en la intimidad de su casa. Y aún mismo a veces había que libertar el lugar. Porque cuando un hombre y una mujer de Dios llega a un lugar, el sitio tiene que cambiar. Gloria a Dios. Y en medio de eso yo veía que yo trataba de montar salones y los salones no se me daban, tenía situaciones. Porque Dios tenía un plan conmigo, porque no era únicamente salvarme y yo tener un talento, es que Dios quería que ese talento lo pusiera en sus manos y Él multiplicarlo. Aún mismo llega un momento dado que después que trabajé por tantos años a domicilio, el Señor me dijo, ya tu tiempo a domicilio terminó, ahora vas a los medios de comunicación. Y ahí que el Señor me hace el negrito bombón. Y yo venía, yo hacía cambios de imagen, pero aquellos cambios de imagen, esas mujeres salían maravillosas porque yo les predicaba adentro. Ellas no pagaban nada por ese cambio de imagen, pues se tenían que aguantar la predicación. Pero no solamente eso, cuando el Señor me dijo a mí, ya tu tiempo de trabajar en televisión terminó, el Señor me dijo, tal día renuncia y tal día es efectivo la renuncia. Y yo renuncié. Porque yo aprendí que parte de la fe es la obediencia. No hay forma que yo le pueda decir a Dios que yo le creo si yo no lo obedezco. Y en medio de ese proceso, yo me acuerdo que el Señor me tuvo a mí, después me dijo, ahora te vas a ir a pastorear. Y estuve pastoreando 6 años. Tuve 2 iglesias, iba al ministerio de ambulantes, los presos, ¿qué no hacía? Me dediqué de lleno porque el Señor me dijo, salda todas las deudas porque te llamo a tiempo completo. Estuve 6 años. Y lo que hice, lo hice de excelencia, porque a Dios se le da lo de excelencia. Por eso yo veo a mi hermano Heralio, que es un testimonio de cómo yo he visto cómo Dios, éramos socios, y el Señor hoy lo tiene brillando para su gloria y su honra. Gloria a Dios. Y usted sabe una cosa, pero yo me acuerdo cuando el Señor me dijo, ya tu tiempo de pastorear terminó. Y a veces yo decía, Señor, porque una vez tú eres pastor, siempre eres pastor. Y el Señor me dijo estas palabras. Cuando alguien es dueño de una compañía, los empleados se ponen donde ellos quieren o donde Él los necesita. Y yo le dije, donde Él los necesita, pues yo te voy a mover y yo te voy a poner donde yo a ti te necesito. Gloria a Dios. Porque hay procesos que Dios te permite en el camino, es para que adquieras unas herramientas. Porque yo sé lo que siente un pastor. Yo sé lo que siente un maestro. Yo sé lo que siente aún un enfermo. Porque a veces oramos por los enfermos y no sentimos esa carga de esa persona. Y oramos a veces como el papagayo. Pero a veces Dios te tiene que pasar por unos procesos para que tú puedas ponerte en la piel de esa persona. Y en medio del proceso yo me acuerdo que cuando el Señor me sacó de pastorear, me llevó a una habitación en una casa. Vicente, de estar de acá pastoreando, estar en los medios de comunicación, ahora estoy en una habitación en una casa con una familia por 3 años. Pero cuando yo estuve aguantando situaciones en esa casa hasta que llegó un momento dado que el Señor me dijo, ya tu tiempo de ahí terminó. Pero yo no tenía ni un centavo. Yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a salir de aquí? Si yo aún no tengo ni un auto. Me veía cumpliendo 50 años, que by the way, el lunes que viene cumplo 60. Me veía cumpliendo 50 años, gloria a Jesús. Y no tenía, ni el carro era mío, pues yo usaba el carro de esa casa. Y estaba en una habitación y a veces aguantando humillaciones. Pero hay momentos dados que Dios te permite pasar por unos procesos para formar tu carácter, para formar aquello que Dios tiene que formar en ti. Y yo me acuerdo que en aquel momento yo dije, Señor, y yo me acuerdo que esa semana el Señor me dijo, ya tu tiempo en este lugar terminó. Ahora yo te saco a lugares espaciosos.
Y usted sabe una cosa, Dios en cuestión de minutos puede cambiarte la vida. A veces nosotros pensamos que el cambio mío viene del gobierno, que el cambio mío viene de mi familia, que el cambio viene... Mire, cuando Dios quiere cambiarte, Dios lo va a cambiar. Y yo me acuerdo, nunca se me olvida, que viene, sale y me llama un familiar mío y me dice: Vicente, móntate un negocito, pues yo te voy a regalar $20,000. Yo por poco me desmayo, porque yo no sabía que ella tenía esos $20,000, pero ya los tenía guardaditos. ¿Qué pasa? De momento yo dije: Señor, y el Señor me dijo: yo te dije que todo va a cambiar. Consigo un apartamento, la mudanza está en Puerto Rico, yo no tenía la mudanza allá. Yo decía: Señor, y el Señor me decía: vete y prepara la mudanza y busca cotizaciones. Y yo fui, busqué cotizaciones, preparé la mudanza y hice 3 cotizaciones. Y la más cara dijo: usted sabe una cosa, él es un hombre de Dios y a él no se le puede cobrar la envío. Hay que enviarle la mudanza a la Florida. Gloria a Dios. Y llegó la mudanza. Y yo no tenía auto. Y decía: Señor, yo no tengo auto, voy a ir a comprar. Es que no me van a aprobar el auto, porque imagínate, yo no tengo crédito. Y cuando voy y me siento, me dicen: usted tiene un crédito de 700 y pico. Y yo caí como en descanso. Yo dije: ¿qué es esto? Y entonces Vicente, que no tenía nada, ya tenía un techo, tenía su mudanza en su casa y tenía sus muebles. Pero hay momentos dados que Dios te va dando cosas y te las va quitando. ¿Para qué? Para enseñarte a otras cosas en el camino. Y yo me acuerdo un día que el Señor me dice: múdate a Miami. Y yo me mudo a Miami. Y cuando estoy mudado allá, de momento el Señor viene y me abre puertas en un apartamento. Un apartamento hermoso. Y el Señor me dijo: te voy a mudar a una casa, apartamento en Miami. Pero yo estaba en Fort Lauderdale. Y yo dije: Señor, pero es que yo no necesito eso, y que yo no puedo mudarme de aquí. Porque tú sabes una cosa, Señor, porque es que yo llevo nada más 3 meses y yo tengo un contrato de 1 año y pico. Pero cuando Dios se mete en el asunto, Dios hace lo que Él tenga que hacer y utiliza lo que tenga que utilizar. Lo que tenga que utilizar. Porque a veces nosotros pensamos, porque mire, y yo quiero tocar este punto. Yo me acuerdo que cuando yo salí de aquella casa de los que estuve 3 años, era una mujer de Dios. Y ella se molestó conmigo, porque ella no entendía por qué Dios me bendecía a mí y no a ella. Usted sabe una cosa, porque usted ayune y usted ore, Dios no está obligado a bendecirle. Porque la mayor bendición es la salvación. La mayor bendición es la salvación. Y yo me acuerdo que en ese momento el Señor me mueve a ese apartamento. Y yo dije: Señor, ¿y cómo me voy a mudar de aquí? Porque Él me había dicho una palabra. Pero yo empecé a tener una dermatitis y no la entendía. Y la piel empieza a complicarse y no la entendía. ¿Qué pasó? Un día yo llego, pues yo me pasaba entre Miami y Orlando. Y estoy así leyendo la palabra de madrugada. Y yo veo a mano izquierda algo que me mira. Y cuando yo miro, veo una rata. Y cuando yo veo la rata me mira, yo miro a la rata me mira, yo miro a la rata. Y yo vengo y le hice así con el cojín. Y la rata se tiró y corrió y se metió en el walk-in closet. De ahí salió y se metió por debajo de la puerta. Y yo dije: yo no puedo creer lo que yo estoy viendo. Y yo se lo comenté. Pero entonces ellos no me hacían caso, ellos no me creían. Para hacerle cuento largo corto, yo puse una trampa, la rata cayó. Ok, ese día yo me acuerdo que fui a la iglesia donde yo perseveraba allá en Fort Lauderdale y le digo: mire este testimonio, mira lo que Dios hizo, es maravilloso. ¿Qué pasa? Esa noche yo estoy durmiendo y las sábanas mías eran blancas completas. Porque yo, como soy oscurito, pues tengo que dormir en sábanas claras para notarme. Y yo me acuerdo que estando allí, de momento yo siento que algo me camina por el cuello. Y yo hago así y veo como una rata corriendo entre las sábanas. Yo dije: esto debe ser que me acosté con el subconsciente pensando que ya maté a aquella rata. Y este es a lo mejor un familiar que viene a hacer la venganza de las ratas. No sé. Pero me dijo: oren por mí, por favor. Pero en aquel momento
yo vengo y se lo digo a ellos. Digo, mira, tengo esta situación. Y ellos me dicen, y yo le dije, yo necesito que ustedes pongan aquí trampas. Y ellos pusieron varias trampas. Y esa noche cayeron 3 ratas inmensas. Y yo decía, Señor, yo no entiendo. Y ahí entendí que el Señor me mudaba a Miami. Y yo le dije a ellos, usted sabe una cosa, que yo aquí no me voy a quedar más. ¿Qué otro apartamento ustedes tienen en otro lugar? Ah, no, lo podemos poner en otro apartamento. Y digo, no, es que yo me quiero ir de este complejo que no me gusta. Y me dicen, tenemos uno en Miami. Y digo, pues está bien, yo quiero ahí. Y yo me acuerdo que el Señor me había dicho, te mudo a una casa, apartamento en Miami. Y cuando yo llego allí, la muchacha muy nice me atendió y me dijo, ¿sabes una cosa? Una mujer cristiana me dice, hay un apartamento que se me parece a ti. Te voy a enseñar. Y era un townhouse. Y yo llevé allá la mudanza. Y yo me acuerdo que el muchacho que me ayudó me dijo, esto es como una casa apartamento. Y ahí me acordé de lo que el Señor me había dicho, que Él me mudaba a una casa apartamento. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Por qué Dios te está permitiendo lo que te está permitiendo en este tiempo? ¿Qué Dios te quiere enseñar? Le voy a citar un texto bíblico que dice en Lucas 19:30, diciendo, id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntareis, ¿por qué lo desatáis? Les responderéis así, porque el Señor lo necesita. Usted sabe una cosa. Vamos a analizar algo. ¿Por qué Dios te toca? ¿Por qué Dios te salva entre tanta gente? ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo? ¿Qué áreas Dios está trabajando contigo? Porque usted sabe una cosa, que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura, pero Dios tiene que desatarnos. Porque venimos atados de muchas cosas. ¿Cuál es la agenda que Dios tiene? Porque Dios te necesita. Y a veces nosotros queremos de que Dios haga grandes cosas. Y Dios lo que quiere es trabajar con nosotros porque somos instrumentos de Él. El Señor dice en su palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que le podamos creer a Él. Que podamos decirle a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Pero ¿qué es lo que puede estar pasando hoy en día? Hoy en día Dios nos va moviendo de la comodidad que podemos tener al compromiso que Dios quiere que tengamos con Él. A veces buscamos muchas cosas. Y esas cosas que nosotros buscamos está en el plan y el propósito de Dios. En ese plan y ese propósito, a la hora de la verdad, Dios está trabajando a través de cada una de las áreas en nuestra vida. A través de mi caminar han habido momentos en el cual el Señor me ha llevado a lugares y me ha dicho a mí, yo quiero que hagas esto. Veo cómo Dios me va dirigiendo. ¿Por qué? No porque sea Mega Vicente, sino porque Dios quiere enseñarme a depender de Él. A veces dependemos del gobierno. A veces dependemos de lo que la gente diga. O a veces dependemos aún de que si mi familia o no me dice o no me diga. Pero Dios quiere que dependamos de Él. Que lo conozcamos más a profundidad. Que no solamente es lo que yo pueda demostrar a la gente, sino en mi intimidad. Que en mi intimidad yo pueda tener una relación con Dios. Porque decimos, Vicente, yo tengo una relación con Dios. Pero tenemos que analizar qué áreas Dios quiere desatar en nuestra vida. ¿Qué áreas Dios quiere? Porque usted sabe una cosa. Si ahora mismo yo digo, si yo oro y yo no le creo a Dios de que Dios puede hacer algo, yo estoy perdiendo el tiempo orando. Si yo no creo que Dios pueda hacer grandes cosas en mi vida, yo estoy, como se dice, dudándole. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos una relación. Pero usted sabe cómo yo aprendí que la relación es día a día. Día a día. Día a día que Dios va formando tu carácter. A través de esa relación Dios va rompiendo todo aquello que hay en tu vida. Rompiendo, porque usted sabe una cosa.
no solamente es decidir aceptar al Señor como mi Salvador, es que aún yo decido dejar a Dios trabajar en mi vida. Yo decido en mi vida dejar de hacer unas cosas que a la hora de la verdad Dios quiere que yo cambie, porque a la hora de la verdad no me van a llevar a nada, porque Dios es el Dios de carácter, el Dios que va formando. Yo venía con tantas ataduras y Dios tenía que libertarme. Dios tenía que sanar mi corazón, sanar mi mente, sanar mi relación con Él. ¿Por qué? Porque si yo aún mismo digo que tengo una relación con Dios, pero estoy haciéndole daño a mi hermano, tal relación es dudosa. Si yo estoy diciendo que yo tengo una relación con Dios, pero yo al hombre de Dios yo vengo y lo miro como que a la hora de la verdad él no está capacitado para estar en esa posición, pero a la hora de la verdad yo sí estoy capacitado, quiere decir de que hay un tiempo de división. Entonces Dios puede estar en eso. Dios no está. Si aún mismo yo digo que yo tengo una relación con Dios, pero a la hora de la verdad yo estoy mirando a mi prójimo con mente de hacerle daño, entonces hay que analizar cuál es la relación que yo tengo. Usted sabe una cosa, Dios escudriña el corazón. Dios escudriña el corazón. Y a través del corazón, mire, los otros días me hacían una entrevista y yo decía que hablaban sobre cómo ha sido, cómo, pues si yo me he sentido de que me han criticado en el camino. Y usted sabe una cosa, que a mí la crítica me ha sido de bendición, porque yo me he escondido en la presencia de Dios, porque yo estoy claro que cuando tú sabes para qué público tú vas a llegar, a quién vas a tocar y cuál es lo que Dios te da y cómo es el modelo que Dios te dijo que esto es lo que voy a hacer contigo. Los que piensen en el camino y no va de acuerdo al plan de Dios, a la hora de la verdad no lo necesito. Tenemos que analizar. Dios me salvó, Dios me tocó, Dios rompió cadenas, Dios hizo tantas cosas, pero esto es una relación día a día con el Señor, de cambios. Pero yo le voy a dar un secreto. Esta relación se basa a través de decisión. Dios dice en su palabra: yo pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, pero tú escoges. Tú escoges. Tú escoges. En medio del proceso yo aún podía quejarme y hacer muchas cosas, pero yo le adoré a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere que nosotros no seamos fortalecidos únicamente cuando yo siento la presencia de Dios o cuando Dios me pueda sanar. Es que aunque yo esté pasando por las aguas de la angustia, yo pueda creerle de que Dios va a limpiar mi vida. A mí me mata el texto bíblico cuando Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor: sepas tú, rey, que el Dios que nosotros le servimos tiene el poder para guardarnos, pero aún si no nos guardara, yo como quiera, nosotros le vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo a Dios no le sirvo porque llevo muchos años. No. Yo le sirvo a Dios porque yo decidí servirle al Señor. Yo decidí apartarme y cuidarme de unas cosas para agradarlo a Él. En mi vida yo he tenido que pagar un precio, porque yo no soy cualquiera en Dios. Yo soy un hombre de autoridad. Yo soy un hombre que yo me merezco los galardones porque he tenido que pasar y dejar a Dios trabajar. Yo no vivo de apariencia ni de pantalla. Lo que usted ve es lo que hay. Porque Dios quiere un Dios de relación. Dios es un Dios de relación. En mi vida yo cuando vine al evangelio, vine a los 24 años y yo me tuve que negar a mí mismo para seguir y tomar mi cruz. Porque Dios es maravilloso. Yo no puedo hoy servirle a Dios y mañana sentirme de que como que me están pasando el Nilo a nado. No. Porque Dios es Dios. Y Dios es el Dios de relación. Y usted sabe una cosa, en los tiempos de Abraham no había Biblia, no habían cultos. Y decía que Abraham era su amigo. En los tiempos aún de Noé, Dios dice que hablaba hermoso de Noé.
Aún hablaba hermoso de Job. Y eran hombres y mujeres con situaciones. Pero ellos le creían a Dios. Ellos no iban a un culto de un domingo. Ellos no tenían Biblia. Pero ellos conocieron a esa presencia que era que los iba a transformar. Esa misma presencia que Dios tú conoces. ¿Qué te quiero decir con esto para terminar? El Señor venía, yo decía, Señor, es que yo decía, Señor, es que tiene que ser este culto de esta manera. Y el Señor, una de las cosas que ponía en mi corazón, lo más importante es un corazón arrepentido delante de mí. Dios quiere sanarte. Dios quiere llenarte. Pero Dios quiere que tú lo ames. Usted sabe una cosa, lo más que a mí me fascina. Antes, cuando me decían, levántate de madrugada a orar, para mí era una carga. Y yo me iba de madrugada a orar, y usted sabe una cosa, porque pues esto era el más que estuviera hincado. Pues no necesariamente quiere decir que la persona en ese tiempo pues, ha cubierto su cuota. Pero en este momento, a mí me encanta cuando a veces a las 2 de la mañana mi hermana me dice, muchacho, tú tienes como un montón de desayuno entre las 2 de la mañana y las 12 del mediodía. Pero a mí me encanta cuando yo me levanto y digo, Señor, tú eres espectacular. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres maravilloso. Y cuando empiezo a mimarlo, Señor, tú eres lindo. Yo te he dicho a ti, Señor, que tú eres espectacular. Yo no te lo he dicho, Señor. Yo te he dicho a ti, Señor, que tú me tienes a mí fascinado. Oh, porque usted sabe una cosa, esa es la relación que Dios quiere que tú tengas con Él. Que tú lo mimes. A veces los otros días digo, Señor, tengo que hacer estos cosas. Y el Señor me dijo, mi relación no es una dictadura. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para agradar a Dios. Y Dios lo que quiere es que tú lo ames. Porque cuando tú lo amas, automáticamente todo va a fluir. Mire, hay momentos dados que yo no le pido nada. Y yo le digo al Señor, y el Señor me dice, ¿qué necesitas? Y me pongo a pensar, digo, ¿qué necesito? Digo, Señor, yo no necesito nada. Porque lo tengo a Él. Y cuando tú lo tienes a Él, tú lo tienes todo. Mire, aún mismo le voy a poner un ejemplo. En el hospital yo estuve allí acostado y mi hermana era la contable. Porque entonces seguían llegando las ofrendas. Yo sin buscar nada, yo allí con aquel dolor, Señor, y te estás botando, ay Señor. Y el Señor, y había que pagar deuda. Bueno, yo no tengo deuda, no exageres, Vicente. Pero usted sabe una cosa, me llaman y me dice, Vicente. Me llaman de Estados Unidos y me dicen, Vicente, te llegó un chequecito de Hacienda del IRS. Y yo, el IRS devolviendo chavo en esta época. Pero hay veces que Dios lo que te está diciendo es, a través de la relación conmigo, yo tengo que tú necesitas. ¿Qué tú necesitas? Si lo tienes a Él. Si lo tienes a Él. Dios no quiere que nosotros vivamos el momento. Dios quiere que nos lo disfrutemos día a día. Que saboreemos su presencia. Esa presencia, que tú puedas saborearte a Dios. Decirle, Señor, que tú eres espectacular. Es que tú eres bello, Dios. Señor, yo te he dicho a ti que yo te amo. Porque usted sabe una cosa. Dios se va a encargar de hacerte de provisión. Dios se va a encargar de tu sanidad. Y usted sabe que para terminar, en medio del proceso, estuve pasando en ese tiempo y yo llevaba meses. Una doctora en la Florida me dijo a mí, tómate estas pastillitas, porque yo pienso mucho, yo voy acelerado. Tómate estas pastillitas. Y yo, ay, pues está bien. Y me relajaban las pastillitas gloriosas. Pero el Señor me decía a mí que no las quería, porque yo tengo sueños proféticos. Y no es que yo soy profeta, yo soy Vicente. Yo no tengo título, yo soy Vicente. Pero no es que pero sueños que yo veo la brillantez a través de ese sueño. Y veía que esos sueños los veía opacos.
Y yo le dije, Señor, pero yo no podía, de una manera o de otra. Pues ese mes estuve hospitalizado y ni una sola pastillita me tomé. Gloria a Jesús. Y hay momentos dados que Dios te dice, es que esto no me agrada. ¿Qué cosas Dios te está diciendo que no le agrada, que quiere que tú termines? Porque Dios quiere llevarte a un nivel superior. ¿Y cuál es el nivel superior? Cada vez más en su presencia. ¿Qué cosas nosotros estamos haciendo que a lo mejor a Dios no le agrada? Y oro, y ayuno, y me rindo. Pero ¿qué cosas Dios te está diciendo desde hace tiempo? Es tiempo que empieces a limpiar tu casa. A limpiar tu casa. A limpiar tu casa. Hablamos de la venida del Señor y hablamos de todo, que los tiempos. Pero a través de los tiempos tenemos que saber que si su venida está cerca, pues más limpio tenemos que estar para con Él. Y en este momento vamos a orar. Vamos a orar. Pero vamos a orar, vamos a hacer una oración específica. Vamos a decirle a Dios que cada vez más intensifique esa pasión en nuestro corazón hacia Él. Hace un tiempo atrás yo le dije al Señor, Señor, yo quiero amarte como tú te mereces. Yo quiero, Señor, servirte como tú te mereces. Yo quiero darte lo mejor de mi vida. Y automáticamente empecé a ver cómo cambió mi oración. Y en este momento vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que cada vez más Dios intensifique nuestra relación con Él. Que podamos cada vez más amarlo. Que podamos nosotros poder dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, pero nosotros podamos dejar a Dios trabajar. Porque así como el texto bíblico, porque el Señor te necesita. Dios quiere que seamos herramientas en sus manos. Que seamos lanzas en sus manos. Que Él nos pueda enviar y que podamos hacer aquello que Dios nos ha llamado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu bondad, reconociendo, Señor, que tú eres fiel, reconociendo, Señor, que para ti no hay nada imposible, que tú eres el Dios poderoso, el Dios misericordioso, el Dios que rompes cadenas, que rompes ataduras, que eres libertando, que eres restaurando, que eres sanando, Padre. Señor, mi Dios, mira cada uno de mis hermanos. Si hay alguien que no te ha aceptado, Señor, como tu Salvador, si hay alguien que no ha venido a tus pies, Señor, mi Dios, o no te ha conocido, yo te pido, Dios, que en este día tenga una experiencia contigo. Que tome la decisión de aceptarte, Señor, porque esto es una decisión. Señor, mi Dios, mira a cada uno de mis hermanos. Tú los conoces. Tú conoces la pasión que ellos tienen. Tú sabes, Señor, cuánto ellos te aman, cuánto ellos quieren hacer tu voluntad. Yo te pido, Padre, de una manera especial, que cada vez más te amen como tú te mereces. Porque hay muchas cosas en el camino, Señor, que pueden distorsionar, Señor, la visión que tenemos de ti. Hay muchas veces, Señor, que en el camino, Señor, tenemos aún mismo nuestras propias agendas. Pero a veces en nuestra agenda, Señor, tú estás en el último lugar, cuando se supone que tú tienes que ser el primero. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de ellos tenga una vivencia cada vez más contigo. Señor, que aquellos que tienen cada vez más vivencia puedan tener las mayores. Señor, que tú puedas romper toda cadena, toda atadura, que toda distracción que pueda tratar de venir, Señor, es cancelada en el nombre de Jesús. Señor, mi Dios, que todo aquello, Señor, que de parte de las tinieblas que a veces tenemos del pasado, que todavía nos atan y seguimos arrastrando con ellos cuando somos nueva criatura, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que se rompa toda cadena, que toda atadura sea rota en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que se viene abajo todo altar de las tinieblas. El Señor, se viene abajo toda creencia pasada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Señor, mi Dios, tú eres el Dios poderoso, Señor, porque tu palabra dice que a libertad tú nos has llamado. Señor, mi Dios, yo te pido, Dios, un nuevo, Señor, mi Dios, un nuevo reto de ellos contigo, que puedan, Señor, amarte cada vez más, que su pasión por ti cada vez más se intensifique, Dios. Señor, tu palabra dice
que por tus llagas somos curados. Señor, dice tu palabra que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Señor, mi Dios, yo te pido porque tú eres el Dios que sanas. Tú eres el Dios que haces milagros. Tú eres el Dios que restauras, que sanas no solamente el cuerpo físico, sino también el alma, sino también la mente, Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro ahora mismo, Señor, salud sobre cada uno de mis hermanos. Señor, mi Dios, pon tu mano. Tú eres el Dios que hace milagros, Dios. Yo declaro, Señor, tu salud sobre cada uno de los cuerpos enfermos. Yo declaro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, libertad en las mentes oprimidas, Padre. En el nombre de Jesús, todo espíritu de suicidio es cancelado, es hecho nulo, es inoperante. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que se rompe toda cadena, toda atadura, todo se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mi Dios, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús libertad. Señor, libertad. Libertad, Dios. Libertad, porque tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y que por tus llagas somos curados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos hecho para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro milagros entre tu pueblo. Declaro milagros ahora, Padre, entre tu pueblo. Padre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos hecho para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.